Imagínense, después de una cirugía complicada, mis 4 hijos juraron que se turnarían a mi lado. No te preocupes, mamá, no te dejaremos sola, dijeron con tanta convicción que hasta yo lo creí. Primer día, silencio. Segundo día, ni una llamada telefónica. El séptimo día, cuando la enfermera me miró con lástima y me preguntó si tenía familia, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 15 días después me dieron el alta. Salí del hospital en un taxi, sola, como si fuera una carga que nadie quería llevar. Pero antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás leyendo esta historia? ¿Y cuántos años tienes? Porque lo que te voy a contar ahora puede que te haga replantear todo lo relacionado con la familia y la soledad. Soy Feodora Petrovna, 72 años, viuda. Toda mi vida la dediqué a criar a 4 hijos: Roman, Ludmila, Maxim y Denis, con mis propias manos, sin pedirle nada a nadie. Trabajé incansablemente, ahorré cada centavo, anoté todo en una libreta negra, el alquiler, las facturas, cada sacrificio para que tuvieran un futuro. Mi marido, Alexandre, un hombre de manos de oro, decía que nuestra modesta casa era nuestro ladrillo de seguridad. No importa lo mal que se ponga la vida, no nos hundiremos, repitió. Y yo creí. Cuando el médico anunció que necesitaría una cirugía de cadera, el miedo no era la operación en sí, sino el despertar y descubrir que a nadie le importaba. Así que preparé el almuerzo que siempre les encantó, pollo y patatas, y los reuní en la mesa donde crecieron. La reacción fue inmediata: mamá, ni se te ocurra preocuparte. Organicémonos, cada uno se queda contigo un día, dijo Román, el ingeniero. Ludmila, mi única hija, me estrechó la mano: me quedaré los primeros días, los más difíciles. Maxim, el asesor de negocios a quien nunca tuve el valor de preguntarle a qué se dedicaba exactamente, prometió venir a mitad de semana. Y Denis, el menor que vive en otra ciudad, juró: estaré aquí el fin de semana, mamá. La familia no nos abandona. Lloré de alivio. No fue la anestesia lo que me asustó, fue la idea de despertar y darme cuenta de que me había vuelto invisible. Pero estaban allí, adultos, seguros, llenos de promesas. Entré al quirófano con el corazón alegre. Me desperté con la cabeza pesada y el cuerpo palpitando. Primer pensamiento: ver una cara familiar a mi lado. Nada. El primer día le expliqué: deben estar atrapados en el trabajo. La segunda vez llamé a Ludmila. Apartado postal. Le envié un mensaje: hija, tengo sed, la enfermera dijo que necesito ayuda para levantarme. La respuesta llegó horas después, apresuradamente: mamá, me estoy ahogando aquí en la oficina, pero voy a hablar con Maxim. Agárrate fuerte. Maxim no apareció. Los días transcurrieron en silencio, roto solo por el ruido de los equipos y el olor del insípido caldo del hospital. Denis no respondió hasta el 5.º día: mamá, las entradas son muy caras, pero te tengo en mente. Ludmila dijo que todo está bajo control. Nadie vino. Al 7.º día, la jefa de enfermeras, Tatiana, una chica amable, me encontró tratando de arreglarme el pelo con una mano. Déjame ayudarte, dijo peinándome las canas con una delicadeza que ninguno de mis hijos tenía. Luego vaciló: Feodora Petrovna, ¿tienes familia? Esas palabras dolieron más que la incisión quirúrgica. Sí, respondí con voz débil. 4 hijos. Ella no dijo nada, solo arregló mi almohada y me cubrió las piernas. Si necesitas algo, presiona el botón. Iré. Y ella vino. Fue Tatiana quien me tomó de la mano cuando el fisioterapeuta me hizo levantar por primera vez y el dolor casi me derriba. Ella fue quien trajo un trozo de tarta el día que me dieron el alta. De mis hijos, solo mensajes cortos: ¿cómo estás, mamá? Espera, estoy ocupada, pero pasaré. Al 15.º día, el médico sonrió: Feodora, te ves genial. Puedes irte a casa. Llama a tus hijos para que te recojan. Se me cayó el corazón a los pies: ahora van a tener que venir, no les queda otra opción. Llamé a Roman: correo de voz. Ludmila: mensaje de voz. Maxim: el número marcado no está disponible. Denis: silencio. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando al médico en la puerta. Ya vienen, doctor. Deben estar ocupados en el trabajo, mentí con voz firme. Tatiana me miró de una manera que hizo que se me cerrara la garganta.
La ayudo a ponerse mi mejor vestido, limpio pero arrugado por la soledad. ¿Quieres que llame a un taxi confiable?, preguntó. No es necesario, querida. Ya sé cómo usar la aplicación. Con el bastón en la mano y el dolor punzante en la cadera, salió del hospital paso a paso hacia el auto que llegaba. El conductor, un joven como mi nieto mayor, saltó para ayudarme. Déjame ayudarte, abuela, dijo tratándome como si fuera de porcelana. En el camino preguntó, ¿vives solo? Tengo 4 hijos, respondí. Por primera vez, esa frase sonó como un chiste de mal gusto. El edificio estaba en silencio. Llevó mi bolso hasta la puerta. ¿Vas a lograrlo?, preguntó. Lo haré, hijo mío. Gracias. Cerré la puerta y me golpeó el olor a departamento cerrado, polvo, aire pesado, el silencio de alguien que no se espera. Encendí la luz. En la estantería, fotos sonrientes: Roman, Ludmila, Maxim, Denis. Graduaciones, bodas, cenas navideñas. Me arrastré hasta la cocina, muriéndome de sed. Abrí la nevera, media botella de agua, un limón seco, un poco de mantequilla que llevaba semanas abierta. Nada más. Fue allí donde entendí, no era solo falta de visitas. Fue el olvido. No pensaron simplemente en no venir, no pensaron que necesitaría comer cuando regresara del hospital. Me senté en la mesa donde ya me había peleado por un trozo de carne extra. No pude llorar. En 15 días las lágrimas se habían secado. En su lugar, algo duro y punzante subió a la garganta, como sal gruesa tragada seca. ¿Será que para ellos ya no soy solo una tonta alcancía? Algo que solo existe cuando necesitas quitártelo, pero nunca cuando llega el momento de volver a ponértelo. Con la pierna coja me fui a mi habitación. Abrí el cajón del escritorio. Allí estaba, el cuaderno negro de tapa dura, un regalo de mi Alexandre cuando compramos nuestro primer apartamento. Tú eres el tesorero de la familia, bromeó. Hojeé las páginas, notas precisas, letra cuidada. Alquiler del apartamento del nieto con 3 meses de retraso. Mamá, espera un poco, es difícil, ya lo entiendes. Préstamo para que Román repare el techo de su casa. Cerré el cuaderno. El dolor en mi cadera no era nada comparado con el ardor en mi pecho. Quizás en el fondo tengan razón. Quizás realmente ya no existo. Ni como madre ni como persona. Como una sombra que acecha su pasado. ¿Y lo peor? Todavía estoy aquí. Vivo. Solo. Y por primera vez en mi vida, sin fuerzas para seguir actuando con fuerza. La deuda por el apartamento que Román devolvió hace 6 meses. Maxim, en los gastos fijos está mi pago mensual por la prima del seguro, 7.000 rublos cada mes, como un reloj. Denis, el paso a la universidad y a la vida a los 35 años, sin demora, sin falta. Por mi parte, solo silencio. O la silla vacía. Todo lo que yo era estaba ahí, entre esas páginas gastadas. Hasta que de repente todo se redujo a una contundente verdad: no me olvidaron por falta de tiempo. Me borraron. Como un cajero automático que funciona bien, hasta el día en que solicita que le devuelvan el extracto. Luego solo silencio. El teléfono vibró sobre la mesa. Ludmila. Respiré profundamente. Mi voz ya no era la misma, ni la de un paciente ni la de una víctima. Sí, Ludmila. Mamá, Dios mío, por fin. Roman dijo que ya te habían dado el alta. ¿Por qué no llamaste? Te habría recogido. ¿Cómo llegaste a casa? ¿Solo? ¿En taxi? Es peligroso. Estoy en casa. ¿Y comiste algo? ¿Está vacío el frigorífico? Preguntó sabiendo ya la respuesta. Está vacío. La sentencia salió seca, como un veredicto. Mamá, por el amor de Dios. Hoy no ha sido posible, ha sido un día loco, pero mañana por la mañana estaré allí. Me lo llevaré todo, lo prometo. No es necesario, Ludmila. Lo soluciono yo mismo. ¿Qué quieres decir con tú mismo? Acabas de salir del hospital, no puedes estar solo. Recuerdo muy bien lo que significa solo. Cerré los ojos por un segundo. Dile a Roman que su deuda está vencida hace 6 meses. Y a tu hermano, quiero la confirmación del pago mañana al mediodía.
Alquiler de 3 meses. Mamá, ¿qué está pasando? Somos familia, siempre hemos estado juntos. Hasta hoy. Lo corté. A partir de ahora la cosa cambia. Ya no soy un banco. Me temblaban las manos, pero no era debilidad. Fue el cuerpo reaccionando al hecho de que por primera vez en décadas me había despertado. Miré el cuaderno negro. 15 días en el hospital me enseñaron más de 72 años de maternidad. Si no ven en ti una madre, es hora de mostrarles otra Faina Petrovna. Cogí el teléfono de nuevo. Esta vez no llamé a los niños. Hola, Sergei Petrovich. Ella es Faina. Necesitamos reunirnos urgentemente. Una pausa. Hablemos de mis apartamentos. Y sobre un testamento. Aquí terminó mi antigua vida. La mañana siguiente comenzó con el mismo frigorífico vacío y un limón solitario en el estante. Bueno, Faina, me dije, si lograste salir sola del hospital, también podrás llenar esta nevera. Me senté, cogí mi celular, el mismo que nunca tuvieron tiempo de contestar, y abrí la aplicación que mis nietos me enseñaron a usar con un toque del dedo. Pan, leche, queso, jamón, café. Y por puro desafío a toda esa humillación, una costosa lata de gelatina de grosella negra. Si ahora soy mi propio sustento, que al menos sea con sabor. Mientras esperaba la entrega, volví a mi escritorio. El cuaderno negro estaba ahí, en el centro, como un diagnóstico sin apelación. Lo abrí en la página de Roman. 1980, préstamo para reparar el techo del estudio. Prometí devolverlo en un mes. Han pasado 6 meses. El techo todavía estaba podrido, pero tenía un auto nuevo. Página siguiente, Ludmila. Estudio donde vive Artem. Alquiler, 12.000 al mes. 3 meses en blanco. En las notas de abajo sus mensajes: mamá, abrázame, es difícil, lo cierro todo, ya sabes cómo es. Sí, lo sabía. También sabía lo fácil que era para ella publicar fotos en Instagram con hashtags de vibraciones positivas, mientras mi dinero desaparecía. Máxima. Seguro Premium, 7.000 al mes. 1 año de pagos. Mamá, para el trabajo me dan un mal plan, méteme en el tuyo, luego ya veremos. Su después siempre fue un lugar muy conveniente. Denis. No hubo notas aquí. Había extractos bancarios. 15.000 al mes para estudios y supervivencia. 35 años. Sobrevive tumbado, aparentemente. Agregué el mínimo. Mis hijos exitosos me quitaron más de lo que gasté en mí y en la casa. En silencio. Sin escándalos. ¿Por qué mamá entiende, no? Sonó el timbre. El repartidor dejó las bolsas sobre la mesa y les deseó salud. Coloqué la gelatina en el estante más visible del frigorífico. Era mi pequeña declaración de independencia, yo no era un extraño para mí mismo. 1 hora más tarde, no era el repartidor quien llamaba a la puerta. Sergei Petrovich, por favor pase. Apenas se había cambiado, traje impecable, cabello gris peinado, maletín de cuero bajo el brazo. El mismo abogado que hace años se ocupaba del negocio de Alexandr Ilich. Se sentó frente a mí, estudiándome cuidadosamente. Faina Petrovna. Abrió la carpeta. Hablamos por teléfono sobre los apartamentos. Y sobre un testamento. Hizo una pausa. ¿Qué pasó? Conté. Sin lágrimas, sin problemas. 15 días en el hospital. La mesa vacía. El frigorífico vacío. Teléfonos muertos. El cuaderno negro con tus deudas. Tus planes para mi vida, o mejor dicho, para mi dinero. Escuchó en silencio, pasando el dedo por el borde de la carpeta. Cuando terminé, no dije: son tus hijos, perdóname. Se quitó las gafas y suspiró. Alexandr Ilich sabía muy bien con quién se casaba. ¿Qué sabía él? Respondí secamente. Más de lo que imaginas. Abrió la carpeta. ¿Recuerdas cuando compró ese terreno a finales de los 80? Te quejaste, dijiste que era un terreno baldío, que era inútil. Lo recordé. ¿Cómo podría olvidar? Llegó a casa cubierto de polvo, con papeles en la mano, radiante, mientras yo murmuraba: ¿para quién necesita este arbusto, Alexandr?
Y él se limitó a sonreír. Espera, Faina. Confía en mí. Ese desierto. Sergei Petrovich deslizó un mapa sobre la mesa. Ahora se encuentra en la zona de construcción de rascacielos. Centro comercial, oficinas, transporte. Sacó más documentos. Sus apartamentos y estudios están asentados sobre oro. Miré los papeles. Vi el edificio decrépito, la pintura desprendida de las paredes, los Lochuski que mis hijos habían despreciado toda su vida. Y ahí, en números, el valor que nunca imaginé. ¿Cuánto cuesta? Se me quebró la voz. Mostró la evaluación. Por un momento pensé que la anestesia todavía nublaba mi visión. El número no cabía en mi cabeza. No era el salario de toda una vida. Fueron varias vidas. Eso es lo mínimo, dijo Sergei Petrovich con calma. Ya hay 3 ofertas preliminares de desarrolladores. Y la negociación apenas ha comenzado. Se inclinó hacia adelante. Faina Petrovna, tú puedes garantizar una vejez tranquila. Y todavía ayuda a mucha gente. Hizo una pausa. Pero la decisión es tuya. Me recosté en la silla. Mientras contaba gotas de suero en el hospital y miraba la silla vacía, mi Lochuski se convirtió en una fortuna, la misma que mis hijos estaban dispuestos a quitarme, empujándome a un asilo de ancianos sin saber que ya estaba en mis manos. Alexandr Ilich dejó una cosa más. Sergei Petrovich sacó un sobre. Solo en un caso pidió entregártelo. ¿Cuál? Se me hizo un nudo en la garganta. Si los niños olvidaran quién era su madre. Se me escapó una risa. Seco. Amargo. Bueno, esperó el momento adecuado. Sergei Petrovich dijo con firmeza, de ahora en adelante usted será mi único representante. Cualquier duda sobre mis propiedades, dinero o papeles pasa por vosotros. Respiré hondo. Y el Antiguo Testamento, el que divide todo por igual entre ellos, hay que revisarlo. ¿Revisado? Levantó una ceja. ¿O cancelado? Pensé. Vi a Ludmila con su mamá, detente, a Roman con su luego te pago, a Maxim parasitando mi seguro, a Denis con sus 35 años de ayuda. Lentamente negué con la cabeza. No cancelado. Sonreí por primera vez en días. Recién ajustado. Pero no te registres todavía. Deja el viejo ahí. Un brillo en los ojos. Como cebo. Me miró durante mucho tiempo. Por primera vez, sonrió de verdad. Ahora entiendo por qué Alexandr Ilich te confió todo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, permanecí inmóvil durante un largo rato. El cuaderno negro estaba allí. Al lado, papeles que transformaron mi vida en algo 10 veces más valioso de lo que jamás imaginé. Me dejaron solo en una habitación de hospital, porque pensaban que yo era frágil, inútil, una carga. Pero fue precisamente allí, entre esas 4 paredes blancas, donde me dejaron sola con lo más peligroso que podían imaginar, una mujer con los documentos, la memoria y ahora, la ley de su lado. El teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla se iluminó el nombre, Ludmila. Respondí no como la habitual mamulka, la que se tragaba las lágrimas y justificaba las ausencias, sino como Faina Petrovna, dueña de un destino que por primera vez en décadas, no dependía de la buena voluntad de los demás. Da, Liuda, dijo secamente. Escucho. Fue solo el primer movimiento de una partida cuyos peones ni siquiera sospechaban que ya estaban en jaque. Madre, Dios mío, la voz de Ludmila llegó dulce, pero temblorosa, como miel cortada con veneno. Pasé la noche despierto, preocupado. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me dijiste que ya estabas en casa? ¿Cómo lograste volver solo? Regresé normalmente, respondí mientras hojeaba el cuaderno negro con los dedos, como si acariciara a un gato dormido. Ahora uso la aplicación. La nevera estaba vacía, pero la arreglé. Ella dudó. El silencio al otro lado de la línea era casi palpable, como si Ludmila estuviera calculando cuánto ceder sin perder la pose de hija devota. Mamá, no empieces con eso. Pasaré hoy, ya estoy en el mercado. Frutas, carnes, yogures. Ya sabes que yo te cuido. Si vienes, trae tu acceso a la banca por internet, dije sin rodeos. Necesitamos saldar la deuda de alquiler de Artyom. 3 meses.
Mañana al mediodía el importe debería estar en mi cuenta. La pausa que siguió fue de otro tipo, no fue preocupación, fue el sonido de una máscara al romperse. ¿Qué? Su voz se endureció como hielo bajo presión. Mamá, ¿de qué estás hablando? Es Artyom. Él está estudiando, tenemos gastos. Yo también creé 4, respondí, haciendo girar el bolígrafo entre mis dedos. Y siempre pagaba el alquiler a tiempo. Firmaste el contrato. No soy un fondo de caridad para gente vaga. Venir. Hablamos. Y avisad a los hermanos, domingo 7, cena familiar. Presencia obligatoria. ¿Qué cena? Ella rió con incredulidad. Apenas puedes caminar. Siempre encontré la manera, dije mirando por la ventana al cielo que por primera vez en meses no parecía pesado. Y se lo daré ahora. Nos vemos el domingo. Colgué. Seguí escuchando el eco de mis propias palabras, mientras una antigua voz susurraba en el fondo de mi mente, tal vez reaccionaste de forma exagerada. Estos son tus hijos. Van a tener miedo. Pero ya había visto suficiente. Ludmila llegó de noche como un huracán, con las bolsas golpeando la puerta y los ojos enrojecidos por una ira que intentaba disfrazar de preocupación. Mamá, me asustaste. Arrojó los paquetes al suelo de la entrada, con las manos temblorosas. ¿Cuánto falta para mañana? ¿Qué transferencia? ¿Somos extraños ahora? Pasa, dije sin levantarme de la silla. Deja la compra en la cocina. Después. Ella obedeció, pero cada uno de sus movimientos fue una protesta muda. Se sentó frente a mí en el mismo lugar donde años atrás hacíamos los deberes, se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro teatral. ¿Bien? Abrí el cuaderno negro entre nosotros, como un juez mostrando la sentencia. Aquí no hay recuerdos. Aquí hay números. Artyom vive en mi apartamento. Contrato a tu nombre. Alquiler, 12.000. 3 meses, 0. Dijiste que era difícil. Lo sostuve. Mientras estaba en el hospital, sola, le expliqué muy bien a quién exactamente tenía en brazos. Mamá, no hablas en serio, le ardían los ojos. Es tu nieto. ¿Vas a tirarlo a la calle? Escuché 15 días de silencio en la enfermería, respondí deslizando el dedo por la página donde anoté cada fecha, cada ausencia. Y ayer vi un frigorífico vacío. Artyom es mayor de edad. Eres un adulto. Hay un contrato. Hay una deuda. Ahora tengo un abogado que calcula los intereses. El importe por 3 meses, más una multa por demora en el pago. Transferir hoy. En caso contrario, Artyom recibirá una notificación el lunes. Es tan simple como eso. Ella se quedó helada. Luego el aire siseó entre sus dientes, como una serpiente encadenada. Alguien te llenó la cabeza, escupió. Ese abogado tuyo. No eras así. Me estoy convirtiendo en quien siempre debí ser, dijo, mientras con dedos temblorosos abría la aplicación del banco. El SMS de confirmación llegó con un suave timbre. Sonrisa. Gracias. Primer pago real en mucho tiempo. ¿Cree que esto quedará impune? Ludmila se levantó, la silla crujió. Estarás sola, vieja amargada. Ya lo he estado, respondí, hojeando el cuaderno. En la enfermería. Fue esclarecedor. Se fue cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Esperé un minuto y luego llevé los paquetes olvidados a la cocina. Lavé las frutas. Guardé la carne en el congelador. Que se quede. La casa estaba vacía, pero el hambre, la verdadera, la que carcomía el alma, no regresaba. El teléfono volvió a vibrar. Romano. No respondí. Máxima. Ni. Que suden en su propio veneno. En 3 días llamaron más veces que durante toda mi enfermedad. Marcar fue un acto de soberanía. Sergei Petrovich. Faina Petrovna. Ludmila saldó la deuda. Ahora, el siguiente paso. ¿Recuerdas que hablé de Maxim en mi plan de salud? Por supuesto. Eliminarlo. Es un hombre adulto. Puedes pagar tus propias facturas.
Mi pensión ya no puede soportar el peso del cuello de otras personas. Hecho, respondió con calma. Y una cosa más. Miré las notas a la luz de la lámpara. ¿El depósito de 15.000 al mes para Denis? Ya cancelé. Pero si viene quejándose, sepa, la decisión es irrevocable. Entendido, dijo Sergei Petrovich. De hecho, hoy estuvo aquí un abogado muy confiado, a petición de Roman. Quería comprobar su capacidad mental. Les mostré sus documentos y les sugerí que leyeran el informe del psiquiatra. Salió más pálido de lo que entró. Me río suavemente. Excelente. El domingo tenemos una cena familiar. Después de eso creo que tendrás más trabajo. Espero tu llamada, respondió antes de colgar. Cuando puse el teléfono sobre la mesa, no sentí miedo. Solo una extraña ligereza, como si hubiera tirado un abrigo demasiado pesado después de un largo invierno. Sí, dolió. Caminar desde la sala hasta la cocina todavía era una batalla. Pero por primera vez en décadas, no cargó sobre sus hombros la arrogancia de otras personas. Lo anoté en mi cuaderno. Ludmila, la deuda saldada. Maxim, plan cancelado. Denis, transferencia bloqueada. Roman, nos vemos el domingo. Cerré con un punto. Miré la fecha. Faltaban solo unos días para la cena. Todavía pensaban que habían venido a salvar a la pobre madre, cuya cabeza había perdido la cabeza. Pero no estaba preparando una mesa. Estaba preparando el ajuste de cuentas. No se trata de ayuda, Ludmila. Se trata de la diferencia entre dar y ser saqueado. Mis palabras cayeron como cuchillos sobre la mesa, una a una. No me preguntaste. Lo tomaste. Y cuando le pregunté por los retrasos, me dijo que todo estaba en mi cabeza. Que estaba confundido. Siempre exageré con el dinero. Maxim intentó intervenir, pero levanté la mano. Aún no era su momento. Sergei Petrovich. Abrió otra carpeta, esta vez con extractos bancarios. Aquí están las transferencias mensuales a la cuenta de Sunny Rentals, empresa propiedad de la señora Ludmila Vasilieva. Los valores coinciden con lo que la señora afirma haber pedido prestado para cubrir los gastos de su nieto. Hizo una pausa estratégica. Curiosamente, los depósitos coinciden con las fechas de tus publicaciones en Instagram en la playa. En Bali. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado el pastel con un cuchillo que no habría estado sobre la mesa. Denis, siempre el más frágil, empezó a temblar. Su voz era débil, como la de un niño sorprendido robando dulces. Mamá, te juro que te lo iba a devolver. Fue solo hasta que cayó el bono, no quería lastimarte solo. No estás solo. Corté en seco. Falsificaste mi firma en un cheque por valor de 30.000 rublos. Invertir en una pirámide financiera que prometía rentabilidades del 200% en 3 meses. Pasé la página del cuaderno. La copia del cheque estampada sin fondos estaba allí, pegada con cinta adhesiva. Me llamó el banco. Tú no. Sergei Petrovich añadió impasible. El señor Denis Vasiliev también se enfrenta a un caso de fraude a pequeña escala. ¿La víctima? Una señora de 78 años. Tu madre. Román explotó. Su eficiente máscara de ejecutivo se quebró, revelando el pánico que había debajo. Esto es absurdo. Estás inventando todo esto para castigarnos. Somos tu familia. La familia no roba. Mi voz no tembló. La familia no convierte a la madre en una cuenta corriente con piernas. La familia no finge preocupación mientras firman los papeles para admitirla en un paraíso donde, casualmente, el acceso a sus cuentas está restringido. Ludmila intentó el ataque emocional. ¿Estás enferma, mamá? Después de la operación nadie está en su sano juicio. Mírate. Míranos. Te amamos. Yo también te amo. Sonreí, y fue la sonrisa más fría que he dado en mi vida. Tanto es así que me voy a asegurar de que ninguno de ustedes vaya a la cárcel. Tomé un bolígrafo. Pero me van a devolver cada kopka. Con interés. Y ahora firmarán un término renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes.
incluyendo este tranquilo jardín que con tanto cariño eligió Román. Maxim rió nerviosamente. ¿O qué? ¿Nos vas a demandar? ¿Con qué dinero? Ya lo has gastado todo en medicinas y... Sergei Petrovich deslizó un papel sobre la mesa. Un cheque. Firmado. Con muchos ceros. La señora Faina Petrovna vendió ayer su participación del 40% en Vasiliev y Filos. Su dedo golpeó el documento. ¿El comprador? Un grupo extranjero. ¿El valor? Suficiente para comprar este apartamento al contado. Y todavía hay lugar para un abogado mucho mejor que yo. Los cuatro miraron el cheque como si fuera una granada con el seguro quitado. Tienes dos opciones. Cerré el cuaderno con un chasquido. Firma ahora, sal de mi vida y recibe como regalo de despedida tus deudas pagadas. Abrí la carpeta de Sergei. O la policía llega antes de que se enfríe el café. Roman tragó saliva. Su ojo tembló como siempre hacía cuando mentía. No harías eso. Ya lo hice. Señalé el teléfono. La comisaría ya está en camino. Decidir. El primero en coger el bolígrafo fue Denis. Nada. La palabra cayó como una espada entre nosotros. Ni un apartamento, ni un rublo, ni siquiera el derecho a quejarse. Denis retrocedió como si le hubiera abofeteado. Sus dedos temblaban sobre la mesa, sus ojos húmedos no por la ira sino por algo peor, la tardía comprensión de que el juego había terminado antes incluso de haber comenzado. Pero la casa de la abuela, su voz se apagó. Prometiste que serías nuestro. ¿Lo prometí? Ladeé la cabeza, estudiándolo como si fuera un extraño. ¿Cuándo, Denis? ¿Cuándo tenías 10 años y yo firmaba tus boletas de calificaciones con notas rojas? ¿O cuando cumpliste 18 años y desapareciste durante 3 meses, dejando solo deudas de tarjetas a mi nombre? Sergei Petrovich deslizó un sobre amarillo sobre la mesa. En el interior, fotos descoloridas, Denis con un cigarrillo en la mano a los 15 años, Roman borracho en un casino a los 20, Ludmila con un contrato de préstamo a mi nombre a los 22. Maxim. Maxim ni siquiera tenía excusas. Solo silencio. No sois niños, dijo mientras Sergei abría la última carpeta. Son adultos que eligieron verme como una caja fuerte, no como una madre. Señalé los documentos. Cada centavo que gasté en ti queda registrado. Cada mentira, cada promesa incumplida, cada vez que fingieron que les importaba. Sonreí sin alegría. Ajusté las cuentas. Ahora, sal. Roman empujó la silla violentamente. Te vas a ahogar sola entre esos millones, vieja egoísta. Ya me ahogé, respondí sin levantar la vista. Durante años, mientras nadabas a mis espaldas. Sergei puso su pluma en el contrato definitivo. Firmar la renuncia. O la próxima vez que nos veamos será en los tribunales, con jueces, abogados y prensa disfrutando de cada detalle de cómo hijos ejemplares intentaron robar a su propia madre. Ludmila soltó una risa aguda, casi histérica. No tienes el coraje. Ponme a prueba. Abrí el cajón y saqué una memoria USB. Aquí están las grabaciones de las últimas 5 conversaciones. Incluyendo el de ayer, cuando Roman llamó al Dr. Volkov preguntándole sobre cómo acelerar el proceso de demencia en pacientes ancianos. Lo tiré sobre la mesa. La policía ya tiene una copia. El silencio que siguió fue tan denso que fue posible cortarlo con el cuchillo que Denis todavía sostenía, olvidado, en la mano. Última oportunidad, murmuró Sergei, golpeando con el dedo la línea de puntos. Firmar. O la próxima noticia que verá será, familia arrestada por intento de fraude contra una anciana, los herederos lo pierden todo a manos de una fundación benéfica. Maxim fue el primero en coger el bolígrafo. Su firma tembló. Roman escupió en el suelo antes de garabatear su nombre. Ludmila lloró pero hizo señas. Solo Denis vaciló con los ojos fijos en los míos. Tú no eres así, susurró. No me conoces, corregí. Nunca nos conocimos. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, Sergei sirvió 2 vasos de whisky. Volverán. Que vuelvan. Levanté el vaso observando cómo el ámbar líquido captaba la luz.
La próxima vez trae los papeles de asilo. Y las llaves de la caja fuerte. Finalmente sonreí. Para la fundación. Estaba exhausto. Hasta entonces no había dicho nada. Pero en el Nuevo Testamento había una cláusula que aún no habían advertido. Quienes demuestren verdadero esfuerzo podrán ser considerados aparte a criterio del testador. Por el momento, sin embargo, su saldo es un abismo rojo. Las palabras cayeron como un balde de agua helada. Ludmila volvió a intentarlo, su voz temblorosa forzó una dulzura que no le pertenecía. Mamá, podemos arreglarlo todo. Visitemos, ayudemos. Ya sabes cómo es, todo el mundo pasa por fases. Ah, sí, respondí apoyándome en mi bastón. Ahora puedes. Especialmente después de escuchar los números. Me levanté y el peso de mi cuerpo cayó sobre la madera pulida. Me dolió, pero estaba de pie. Eso es todo por hoy. Hay comida en la cocina, si tu garganta la deja pasar. Pero recuerda, a partir de hoy mi dinero, mis apartamentos, mis elecciones no son tu territorio. Roman exhaló lentamente con los ojos bajos, como si contara las grietas del suelo. ¿Crees que ganaste? Su voz era áspera, casi un gruñido. ¿Y si me quedo solo? Cuando te des cuenta, será demasiado tarde. Ya estoy solo, corregí. Desde aquella habitación del hospital. Y sobreviví. Sin ti. El resto, miré a cada uno, uno por uno, ya lo resolveré. Sergei Petrovich se acercó a la puerta, su impecable traje contrastaba con la pesada atmósfera. Pasaré mañana, Faina Petrovna. Hablamos de los detalles técnicos. Se fue. Pedro, el conductor, y yo nos quedamos en silencio. Un silencio más desgarrador que cualquier grito. Entonces Roman se levantó, su silla chirrió como una advertencia. No es el final. No dejemos esta historia así. Ludmila sollozaba, Maxim y Jalzuba bajaban la cabeza, Denis se pasaba los dedos por el pelo, como buscando una salida. Se fueron uno por uno. No los detuve. La puerta llamó por última vez. Me paré en el centro de la habitación, escuchando mi propio corazón. Me dolió. Vacío. Pero el miedo, ese viejo miedo que me paralizó, se había evaporado. El teléfono vibró. Número desconocido. Respondido. Faina Petrovna. La voz al otro lado de la línea fue la única que en semanas me hizo querer llorar, no de ira, sino de gratitud. Es Tatiana Metestra. ¿Cómo estás? No puedo dejar de pensar en ti. Respiré profundamente. Tatiana, dochka, todo apenas comienza. Una pausa. ¿Estás libre esta noche? Creo que necesito verdadera compañía humana. Y queda una cena decente que no quiero desperdiciar. Llegó a tiempo, tal como prometió. No sola, con su marido tranquilo y respetuoso, y dos niños que entraban con ligereza, como si tuvieran miedo de romper algo. Llamaron a la puerta con cuidado, como pidiendo permiso para existir. Faina Petrovna, no nos quedaremos mucho tiempo, empezó Tatiana. Adelante, lo interrumpí. La comida se está enfriando y es pecado desperdiciar cosas buenas. Sentarse. Los niños, inicialmente tímidos, se emocionaron al ver la mesa puesta. El marido de Tatiana me miró con una deferencia que yo no había visto en los ojos de nadie desde hacía mucho tiempo. Comimos en el mismo lugar donde, horas antes, mis hijos adultos intentaron ingresarme a la fuerza, bajo el pretexto de cuidado. Ahora, en esas sillas, había personas que no me debían nada, pero que me preguntaban sinceramente. ¿Y la pierna? No duele mucho solo. ¿Necesitas algo? Vi al niño mostrarme un dibujo, a la niña charlar sobre la escuela, a Tatiana reír, esa risa que crepita como la leña en el fuego, y entendí, mi casa no estaba maldita. Simplemente había albergado a las personas equivocadas durante demasiado tiempo. Cuando se fueron, el aire aún contenía un calor que el mío nunca abandonó. A la mañana siguiente llamé a Tatiana antes de que ella me llamara a mí. Dochka, recomiéndame el mejor rehabilitador de la ciudad. No el que sella los papeles, sino el que realmente pone a la persona en pie. El precio no importa. Ella no intentó disuadirme. Él simplemente respondió. Hay uno. Duro pero bueno. Envío el contacto.
2 días después, un hombre de aspecto serio y vestido con ropa deportiva estaba en mi apartamento. Filip Andreyevich, fisiatra, se presentó. Dijeron que quieres tratar a esto como a un adulto. Quiero caminar sin este bastón, respondí. Y cuanto antes, mejor. Él no sonrió. El primer día me hizo estirar, levantar y sostener mi columna hasta que mis músculos ardieron. ¿Duele? Entonces está vivo, dijo. Vamos a sacarlo poco a poco. Pagué sin pestañear. Por primera vez, no me hizo daño gastar en mí mismo. Mientras tanto, estaban furiosos. Sergei Petrovich llamaba a diario, informando secamente como boletines de guerra. Roman apareció 2 veces, tratando de jugar la carta de influencia sobre una anciana vulnerable. Les mostré informes médicos, grabaciones, depósitos del juez. Su abogado le sugirió que abandonara la carrera. Ludmila se quejaba ante los sacerdotes y vecinos de que yo me había vuelto loco de avaricia, y abandonado a mis hijos. Pero en el edificio todos recordaban cómo llegué sola a casa del hospital, mientras ella publicaba fotos de la playa. Maxim preguntó si podía volver a mi plan de salud. Respondí que fue solo por milagro o por mi propia estupidez. Ninguno de los dos estaba previsto. Los rumores ya no corrían por los pasillos como antes. Pero donde antes decían que suerte los niños se graduaron todos, ahora murmuraban cosas distintas. La vecina María Ivanovna llamó. Faina, no lo tomes a mal, pero a Ludmila la despedí llorando. Ella vino aquí quejándose de que la humillaste. Solo dije, vi con mis propios ojos a tu madre bajándose sola del taxi, arrastrando la pierna, mientras tú colgabas bikinis. Así que no vengas llorando aquí. Salió como un huracán. Escuché y sentí el peso de sus mentiras desmoronarse como arena. Por primera vez, tropezaron con la verdad desnuda, el mundo no gira en torno a palabras bonitas. Maxim, excluido de mi plan, descubrió de repente el coste de las consultas privadas y las colas en el policlínico. Román, gritando, chocó con Sergei Petrovich, quien cortó cada maniobra con precisión quirúrgica. Por ahora, solo hacen ruido, dijo. Oportunidades reales, pocas. Pero lo grabo todo. Por si acaso. Me ocupé de mis ejercicios, de mi té, de mis listas. El dolor de cadera ya no era un enemigo, sino un recordatorio, estás vivo. Muévete. Una semana después, llamó el portero. Faina Petrovna, aquí hay un niño. Dice que es su hijo. No está en muy buena forma. Llora, tiritando de frío. Solo pide subir, solo para un abrazo. Algo dentro de mí se estremeció. Sabía quién era. No lo dejes entrar, Konstantin. Pero si tiene una carta, llévala. 10 minutos después, un trozo de papel arrugado se deslizó por la rendija del intercomunicador. Me senté y me desdoblé. Mamá, estoy en la calle. No puedo soportarlo más. No he comido en días. Me estoy congelando. No quiero dinero. Te deseo. Solo un abrazo. Si no bajas, entenderé que ya no soy tu hijo. La Faina de antes, la tonta, la que se dejaba manipular, habría corrido escaleras abajo, incluso con puntos, incluso con muletas. La nueva Faina leída hasta el final. No hubo direcciones ni arrepentimientos por lo que había hecho. Solo un anzuelo fino, calculado para pellizcar donde dolía. Suspiré. Llamé a Sergei Petrovich. Es Denis. Está en la puerta. Dice que se va a congelar, que se va a morir, que solo me necesita. Una pausa. No creo que solo me necesites a mí. Sé lo que quiere, como siempre. ¿Qué hacemos? Preguntó pragmáticamente. No quiero tu muerte en mi conciencia, respondí. Pero tampoco voy a volver a llevarlo al cuello. Hay opciones, dijo con calma. Programas serios. Trabajo, régimen estricto, apoyo psicológico. No es gratis, pero sí asequible. Entonces así, compra un billete para el más riguroso. Dale una opción, ir y empezar a vivir adecuadamente, o recibir una asignación única para comida y no volver a saber nada de mí. Entendido, respondió. Yo mismo hablo con él. Colgué. Las lágrimas vinieron. No por sus palabras, sino por la necesidad de imponérselas a mi propio hijo.
Arrugué el papel y lo tiré a la basura. No es un castigo, Denis, murmuré. Es la única oportunidad que me queda para ti. Por la noche Sergei Petrovich llamó. Nos veremos. Le ofrecí un billete para un centro de rehabilitación, trabajo, cama, comida. O 500 rublos una vez y nada más. ¿Y él? Aceptó el billete. Vete mañana. Cerré los ojos. No fue una victoria. Fue supervivencia. Y por primera vez en años, había elegido mi supervivencia. No había puentes que quemar. Resistió durante horas, lloró, gritó, se tiró al suelo como si ahí se acabara el mundo. Pero cuando comprendió que no había una tercera opción, cogió el billete. Cerré los ojos. Significa que todavía tiene una oportunidad, pensé. Y yo al menos tengo la conciencia un poco menos sucia. Un descanso. Luego Sergei Petrovich añadió con la voz baja y pragmática que le era típica. Ah, y una cosa más. Sobre la venta del terreno. Mañana tenemos una reunión con el desarrollador. Aceptaron nuestras condiciones. El valor será definitivo. Te sugiero que duermas bien. Se ríe sin humor. Con noticias como esta, Sergei Petrovich, nadie duerme. Pero tenía razón, dormir era un lujo que mi cuerpo no estaba dispuesto a concederme. Me daba vueltas en la cama, recordando los tiempos en que contaba monedas para obtener leche, cuando el terreno baldío de Sascha parecía un delirio de loco, cuando los niños se reían. Mamá, ¿qué vas a hacer con esas tiendas de campaña? A la mañana siguiente firmamos los papeles. El número de la última página saltó hacia mí como un puñetazo. No me temblaban las manos por la edad, sino por el peso, no eran tiendas de campaña. Fue un boleto a una vida con la que nunca me había permitido soñar. Cuando el dinero llegó a la cuenta, el banco llamó para confirmar que no se trataba de un error. Lo confirmé. Colgué. Me senté a la mesa. Frente a mí un cuaderno negro. Al lado el extracto bancario, donde los ceros se alineaban como soldados en formación. El teléfono vibró y cayeron mensajes en cascada. Roman, Lyudmila, Maxim. Todo el mundo ya lo sabía. Miré la pantalla sin responder. Sergei Petrovich apareció en la puerta con un grueso maletín y una rara sonrisa, casi imperceptible. Entonces Faina Petrovna, dijo en voz baja. Ahora es oficial. Eres una mujer muy rica. Lo miré. Fue entonces cuando sonó el intercomunicador, estridente, haciéndome estremecer. Es Roman, anunció Konstantin desde el portero. Requiere subir. Dice que es urgente. Asunto familiar. Pasa por el intercomunicador, ordené. Se escuchó una respiración agitada. Entonces la voz ronca de Román, contenida hasta el resquebrajamiento. Mamá. Ábrelo. Necesitamos hablar. Sin esos abogados tuyos. Estoy escuchando, respondí secamente. Esa no es una conversación telefónica. Explotó. ¿Sabes lo que hiciste? Ella vendió el terreno sola. Millones. Era nuestro. Vamos a impugnar la venta, el testamento, todo. Todavía hay tiempo para dar marcha atrás. No existe el nuestro, mi tono fue cortado, frío como el invierno del 41. Era propiedad de tu padre. Él me dejó. Lo arreglé como quería. Dentro de la ley. Estás destruyendo esta familia. Se le quebró la voz entre el grito y la desesperación. Por terquedad. Por tus penas. Roman, interrumpí sin levantar la voz. A partir de hoy, cualquier pregunta pasa por Sergei Petrovich. Esta puerta no se abre para ti. Si viene con amor, tal vez algún día lo piense. Si vienes con amenazas y chantajes, hice una pausa, sintiendo el sabor amargo de las palabras. 15 días en una enfermería ya me han bastado para aprender el valor de tus palabras. Silencio espeso. Te arrepentirás, siseó. Recuerda eso. Lo lamenté durante años, respondí. Para todos ustedes. Ahora basta. Colgué. Me senté. Me di el tiempo necesario para que mi corazón dejara de latir como un martillo contra mis costillas. No hubo pánico.
Solo un viejo cansancio como huesos mojados por la lluvia. El resto transcurrió sin problemas. Sergei Petrovich cerró el trato con mano de hierro. El dinero del terreno entró en mi cuenta personal. Creamos con cuidados quirúrgicos un fondo a nombre de Alexandr Ilich y a mí. No por vanidad, sino con un propósito concreto. Regresé a esa misma enfermería municipal, no como un paciente, sino como alguien con una propuesta. En la mesa el director, sus suplentes el contador. Tatiana, nerviosa, me estrechó la mano. Tenía los dedos fríos. No quiero alas doradas, declaré. No quiero que ningún viejo esté solo como yo. Necesitamos personas que se sienten a su lado, que llamen a sus familiares, que les recuerden a estos niños que hay una madre viva ahí fuera, no solo un número de expediente médico olvidado. Necesitamos trabajadores sociales, un psicólogo y otro fisioterapeuta. Yo pago. Intercambiaron miradas. El director tosió incrédulo. Es una propuesta inusual. Es una propuesta necesaria, corregí. Si es transparente, empezaremos hoy. Así nació el sector Dignidad. El fondo cubría salarios extras, asistentes de turno, un abogado, algunas camas para quienes fueron dados de alta pero no tenían a dónde ir. Doné mi antigua casa, aquella donde cenábamos en familia, y donde el refrigerador estaba vacío el día que me dieron el alta. Ahora, era un lugar al que llevaban a los ancianos después del hospital. Donde los ayudaron a recuperarse, completar el papeleo, comprender la jubilación y encontrar, si era posible, a alguien a quien todavía le importara. Si no los encontraban, los enviaban a lugares donde no los trataran como cargas. Las viejas paredes respiraron nueva vida. No me apegué a ellos. Todo lo que me ataba al pasado ya se había desmoronado, como una telaraña al sol. Compré un apartamento en un edificio nuevo en lo alto. Nada como un palacio, un salón grande y luminoso, una cocina funcional, un ascensor que no crujía. Una cama decente que no se hundió. Un frigorífico que nunca volvió a estar vacío. Un sofá donde poder leer sin que me duela la espalda. Filip Andreyevich 3 veces por semana, me obligaba a caminar por la casa. Un paso más. 10 más. No te compadezcas, Faina Petrovna. 2 meses después el bastón era solo un accesorio. Caminé hasta la parada del autobús, hasta el supermercado, hasta la sede del fondo. Pagué mis pasos con mi propio sudor. Los niños. Cada uno siguió su propio camino. De Denis llegó primero una carta del centro de rehabilitación, no por correo electrónico, sino en papel, escrita a mano. Mamá, estoy viva. Es difícil. Trabajo. Al principio te odiaba. Ahora estoy empezando a entender. Aquí todos son como yo. Dicen que es la última oportunidad. No pido dinero. Gracias por no dejarme pudrirme. Sostuve esa hoja durante mucho tiempo. Era la primera vez en años que uno de ellos me agradecía sin un número de cuenta al lado. Román se cayó en una inspección. Sus sucios tratos con el dinero eran más podridos que mi historia con los apartamentos. Vendió el piso junto al mar para tapar huecos. No fue arrestado, pero por primera vez en su vida supo lo que era estar sin red. Lyudmila y Maxim se convirtieron en una broma local. Vecinos, conocidos, incluso el cura al que acudió llorando por su madre loca, descubrieron la otra cara de la moneda. Ya no había manos para acariciarles la cabeza. Intentaron demandar, impugnar el testamento. Sergei Petrovich se presentó ante ellos con informes médicos, documentos y grabaciones. Su abogado les sugirió que abandonaran los estudios. Después de eso los contactos disminuyeron. A veces uno de ellos enviaba un mensaje seco, «Feliz cumpleaños» o «¿Cómo está tu salud?». Y respondí con igual formalidad. No cerró la puerta del todo, pero tampoco la abrió. Habían dejado de verme como un banco, y ahora descubrieron que no sabían verme de otra manera. También era la verdad de la vida. El día de la inauguración del sector Dignidad, regresé a ese hospital. Esta vez de pie sin bastón con mi abrigo azul. Tatiana a mi lado con su nuevo uniforme, ahora era la coordinadora del proyecto. Si alguien me lo hubiera dicho en aquel entonces, murmuró, sacudiendo la cabeza. A mí tampoco me dijeron nada, respondí. Tuve que pensar solo.
Corté la cinta. No como la heroína de un gran complot, sino como alguien que había hecho lo que podía. Una joven enfermera, recién contratada, se acercó. ¿Es usted esa Faina Petrovna? Preguntó tímidamente. Cada uno habla de su historia. Gracias. Tu trayectoria abrió los ojos a mucha gente. Sonreí irónicamente. Si le ahorra a alguien más dolor que a mí, entonces vale la pena. Por la tarde regresé a mi nuevo hogar. Preparé té. Abrí la ventana. Afuera la ciudad rugía, indiferente como siempre. La vida siguió su curso y esto ya no fue una tragedia. Pensé que mis hijos no eran raros. Nunca lo serían. Si un día alguno de ellos llamara a mi puerta sin amenazas, sin dulces de herencias, sino simplemente porque, bueno, la puerta no estaría cerrada. Pero el pestillo ahora, solo yo lo controlaba. La puerta no estaría tapiada. Pero tampoco habría alfombras rojas. Solo entonces comprendí, sin que nadie me lo enseñara, una simple verdad: no estamos obligados a aniquilarnos por la ingratitud de los demás solo porque comparten la misma sangre. Amar sin límites te convierte en piso, y yo dejé de ser piso. Me convertí en una persona. Viejo, sí. A veces solo. Pero nunca abandonado porque finalmente estaba conmigo. Mi silencio ya no era un castigo, era una elección. Más vale unos pocos que ven que una multitud que solo consume. Apagué la luz de la habitación, dejando solo la lámpara de la cocina encendida. Creyeron que me dejaron morir en el silencio de esa habitación del hospital. Pero fue allí en el silencio donde tomé mi lugar, no en la fila de quienes esperaban permiso, sino en el primer capítulo de una vida que finalmente era mía. Y de ese lugar nunca saldría. No por terquedad, sino por respeto. ¿El resto? El resto son historias que la vida se empeña en contar. Y ahora elijo cuáles merecen ser escuchadas.